que se duerma, digo, bueno, venga que lo necesitamos acá en la iglesia para que nos sirva un miércoles con los niños, amén. Entonces yo creo que todos van a estar así, activados. Señor, que no se me cierren los ojos. Bueno, qué bendición tenerlos en esta noche. Le damos gracias a Dios por este momento que nos permite. Yo les invito para que cierren sus ojos y oren conmigo, para que esta noche sea Dios hablando a nuestros corazones y sea tocando nuestras vidas. Padre Celestial, te damos las gracias por permitirnos estar aquí, Señor, unánimes, como decía tu palabra, anhelando tu presencia. En tu palabra dice que vendrá poder sobre ustedes cuando haya descendido el Espíritu Santo. Y hoy anhelamos ese Espíritu, Señor, que nos trae revelación, nos trae verdad, nos trae convencimiento de pecado. Señor, que no sea yo compartiendo esta palabra, sino que seas tú hablando a través de mí. Que no sea la palabra que tu pueblo quiere escuchar, sino la que tú tienes para ellos. Prepara nuestros corazones para que sea esa tierra fértil, que dé ese fruto apacible en el momento en el cual lo necesitemos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a darle un fuerte aplauso al Señor. Y yo quiero darle la bienvenida a nuestra iglesia virtual. Somos más de los que vemos acá. Hay en diferentes países y ciudades. Y esperamos que esta palabra llegue a tu corazón y la recibas con el amor que el Señor le ha enviado. Amén. Bueno, nuevamente estoy aquí. Le doy las gracias a mi Padre Celestial por darme esta oportunidad. De verdad que el altar asusta. Amén. Si se toma con la reverencia que debe ser. Y ahorita la pastora comentaba antes de comenzar, decía el poder y lo que estamos viviendo durante el ayuno. Y yo les quiero un pequeño y corto testimonio de lo que he vivido. Soy maestra de niños, sirvo en todas las áreas menos en el altar, pero les confieso que el ayuno me asusta. A mí me dicen van a ayunar y a mí me comienza a dar unos nervios y desde la noche anterior empiezo a orar y le digo, Dios, prepara mi estómago, prepara mi cuerpo. No soy de mucho comer y ese día me preocupo por el desayuno y comienza esa ansiedad y me encanta el café y yo digo, ¿y qué voy a hacer? Y mi tinto de las 5. Y entonces comienzo a ayunar y estoy pensando a qué horas termino para el café. Y he comenzado a entregarle este tiempo y he disfrutado. Llevamos 2 días y dije, ayuno los martes, solo me tocan los martes. Pero Dios dice, no, vas a ayunar los 21 días, amén. Y yo le digo, bueno, aquí va a ser porque voy a quebrantar. ¿Y por qué le tengo tanto miedo al ayuno? Y me dice el Señor, porque el enemigo sabe que se va a quebrantar en ti, amén. Y esta mañana mientras oraba, trabajaba y oraba, sentí una voz que me dice, ¿y para qué ayunas? Eso no va a servir de nada, eso no está haciendo efecto. Inmediatamente yo identifiqué la voz del enemigo y le dije, te reprendo, diablo mentiroso. Porque voy a comenzar a escuchar los testimonios de lo que se va a vivir durante este ayuno, amén. Y comienzo a empoderar y comienzo a recibir y a exaltar el nombre de Dios y dejo lo que estoy haciendo y comienzo a darle la autoridad a mi Padre. Y comienza a decirme, hay cosas que solo salen con ayuno y oración, amén. Entonces, si tú eres uno de los míos, que ayunar no es tan fácil como a otras personas que es tan común, incluso aman el ayuno, a mí me cuesta, pero Dios nos levanta y en esa área en la que tú eres débil, Dios te fortalece. Y Satanás sabe que eso que se va a romper en la iniquidad
eso que quebranta el ayuno. Él sabe y te pone la pereza, el sueño, el cansancio. Y mi pastora decía, el viernes de oración, decía algo muy hermoso que tuvimos un tiempo: no hay nadie que se haya enfermado por ayunar. Amén. Entonces, si tú tienes miedo de la gastritis que sufres, no sé, de tanto, Dios te dice hoy: no tengas miedo, porque hoy estás quebrantando tu carne. Y no hay mejor forma de rendir el espíritu y rendir la carne que el ayuno. Y yo me repito cada que ayuno, y me da risa porque tengo 2 versículos: no solo de pan vive el hombre. Y comienzo: no es más el hombre que la comida y el vestido. Y cuando paso por esos cafés que me atraen, digo yo: no solo de pan vive el hombre, y volteo. Para mí es difícil, créame, y es gracioso. Y me es difícil solo por ese café. Solo por ese café, porque me puedo pasar todo el día en ayuno si me he tomado ese café. Pero en ese café tan insignificante, Dios me está mostrando que no le puedo dar la autoridad a un simple café, que mi Dios es más grande que ese café. Amén. Entonces, para mí es un café. ¿Para ti qué es? ¿Qué es lo que te impide ayunar? Y bueno, comienzo con una palabra maravillosa que el Señor me habló esta semana y confrontó mi vida. Y yo le digo: Padre, cada que me traes a este altar, me das el mismo contexto. Y ya la iglesia va a decir: uy, qué pereza, mano, ya se montó a hablar de eso. Pero es lo que Dios quiere hablarte. Y estamos en un tiempo donde no debemos acostumbrarnos a lo que queremos escuchar, a la comodidad del evangelio. No. Dios quiere incomodarnos con su palabra. Dios quiere sacarnos de esa zona de confort para que podamos entrar en el fluir de su gloria. Y quiero que nos situemos en 1 Samuel. Vamos a estar allí hoy deleitándonos en esta palabra. Y yo quiero hablarte de un personaje en la Biblia que es el rey Saúl. ¿Cuántos han escuchado del rey Saúl? ¿Conocen su vida? ¿Y saben de lo que él tuvo que pasar? Y el rey Saúl fue el primer rey de Israel. Eso es un gran legado, ¿no? Como fuimos nosotros, junto con mi esposo, una bendición ser la primera pareja que Iglesia Glow casó. Amén. Es un privilegio, ¿cierto? Démosle gracias a Dios por eso. Y entonces este hombre fue el primer rey de Israel, un hombre ungido por el profeta Samuel, un hombre que era de agrado a Dios. Y sabemos que el pueblo de Israel salía del desierto y añoraba un rey. O sea, no se conformaron con que Dios los guiara, sino que ellos querían un rey que los defendiera. Y de esa manera Dios les puso a Saúl. Y Saúl era un joven temeroso, tímido. Dice la palabra, leía que era muy grande, que sobresalía a comparación del rey David, que era pequeño. Pero Saúl, a pesar de su altura, era temeroso, tenía mucho miedo y era del común. Y en la palabra de Dios dice en 1 Samuel capítulo 10, quiero que me acompañen a leer esta hermosa historia. Y esta historia tiene, como digamos, una secuencia, y a medida que yo les vaya contando, ustedes dejen volar su imaginación, métanse en ese tiempo y comiencen a ver cada proceso y en qué momento ustedes se identifican con esta palabra. Verso 6, 1 Samuel, verso 6. En ese momento, el Espíritu del Señor vendrá poderosamente sobre ti y profetizarás con ellos. Serás transformado en una persona diferente. Verso 7. Después de que sucedan estas señales, haz lo que deba hacerse, porque Dios está contigo. ¿Cuántos reciben esa palabra esta noche? Amén.
Qué lindo, ¿cierto? Dice, serás diferente. ¿Y a quién le decía esta palabra? Se la decía a Samuel, a Saúl, cuando lo estaba ungiendo. Dios estará contigo. Amén, tiembla el altar. Esos son los efectos que mi esposo me pone. Eso es fuego, no, eso es unción. Samuel le dio esta palabra a Saúl y le dijo, el Señor te unge, te hará un hombre nuevo. Y en el capítulo 10 del verso 9 más adelante, le dice, mientras Saúl se daba vuelta para irse, Dios le dio ¿un qué? Un nuevo corazón. Y todas las señales de Samuel se cumplieron ese día. Entonces Dios cogió a Saúl, lo hizo nuevo y le dio un nuevo corazón. Dios puede cambiar mi corazón, sí. Dios puede restaurarme, sí. Dios puede enviar su espíritu sobre mí, sí. Este hombre lo tenía. Y entonces comienza el reinado de Saúl con la presencia de Dios. Y él derrota a los amonitas y se enfrenta a los filisteos. Ustedes recuerdan la palabra de Goliat. En ese tiempo era el reinado de Saúl y había mucha opresión al pueblo de Israel cuando salió del desierto. Su angustia no solo era Egipto. Después que ellos salieron de Egipto, salieron del desierto, habían muchos que los estaban esperando y los oprimían. Y el Señor levantó a este hombre que le cambió el corazón, que lo transformó y lo envió a que guerreara por su pueblo. Y la gente lo quería, lo aclamaba y el respaldo de Dios estaba sobre él. Pero en esa palabra yo no me voy a centrar hoy, porque después viene la orden de Dios para Saúl. Y nos vamos para el capítulo 15, del verso 1 hasta el verso 3. Y dice la palabra de Dios: cierto día Samuel le dijo a Saúl: fue el Señor quien me dijo que te ungiera como rey de su pueblo Israel. Dios lo había ungido. Ahora escucha este mensaje del Señor. Esto es lo que el Señor de los ejércitos celestiales ha declarado. Viene la orden de Dios para este rey. He decidido ajustar cuentas con la nación de Amalek por oponerse a Israel cuando salió de Egipto. El verso 3: ve ahora y destruye por completo a toda la nación amalecita. Dios le dio una orden y le dijo toda. ¿Qué dura esa orden? Dice: hombres, mujeres, niños recién nacidos, ganado, ovejas, cabras, camellos y burros. Y yo podía leer y decía: Padre, recién nacidos. Era el enemigo de su pueblo escogido. No importa quién sea tu enemigo, recién nacidos pagaron el precio. Pero cuando Dios decide defenderte, Él los aniquila a todos. Entonces que tus enemigos tiemblen cuando el Señor envía juicio sobre ellos. Y nos detenemos aquí en este pasaje porque la nación de Amalek era la oposición de Israel. Y yo leía más en otras cositas que estudié y decía que el espíritu de Amalek es un espíritu demoníaco que es el que trae contienda a las familias, divisiones a los hogares. Entonces, si tú estás viviendo una contienda, una división en tu hogar, es el espíritu de Amalek que está operando en ella. Y yo te invito para que tú reconozcas quién opera en tu casa, porque cuando ellos son expuestos, son derribados y derrotados. Amén. ¿Cuántos están recibiendo esta palabra? Y estamos en una historia, ¿cierto? Él recibió una orden
Y dice la palabra en el mismo capítulo, en el verso 7, Samuel 15:7. Luego Saúl mató a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur. Y vamos a leer hasta el verso 23. Yo dije, Señor, es muy largo, voy a resumir. Y Dios me decía, no, léalo con detenimiento. Es necesario que lo escuchen por la palabra y no por parafrasear de mi boca, porque yo puedo omitirle o aumentarle, pero la palabra de Dios es verdadera. Dice que luego Saúl los mató y fue de ese lugar hasta Shur, al oriente de Egipto. Capturó a Agag, era el rey de esta nación amalecita, pero destruyó por completo a todos los demás. Saúl y sus hombres le perdonaron la vida a Agag y se quedaron con lo mejor de las ovejas, las cabras, del ganado, de los becerros gordos y de los corderos, de hecho con todo lo que les atrajo. Solo destruyeron lo que tenía valor o lo que era de mala calidad. Luego el Señor le dijo a Samuel, lamento haber hecho a Saúl rey. Qué duro, ¿no? Que Dios diga, yo lamento haberte entregado ese ministerio. Yo lamento haberte entregado esa esposa y ese esposo. Yo lamento haberte dado esos hijos. Yo lamento haberte dado esa provisión que tanto me pedías, porque no me has sido leal y se ha negado a obedecer mi mandato. Al oírlo, Samuel se conmovió tanto que clamó al Señor durante toda la noche. Este profeta le dio tan duro esas palabras, y dice la palabra que oró toda la noche por Saúl. Era intercesor. Temprano a la mañana siguiente, Samuel fue a buscar a Saúl. Alguien le dijo, Saúl fue a la ciudad de Carmelo a levantar un monumento en su propio honor. Y después continuó a Gilgal. Cuando por fin Samuel lo encontró, Saúl lo saludó con alegría. Que el Señor te bendiga, le dijo. Llevé a cabo el mandato del Señor. Qué hipócrita. Y perdona a Saúl, donde quiera que esté, ¿no? Le dijo, yo lo hice todo. Pero entonces, ¿qué es todo ese balido de ovejas y cabras y ese mugido de ganado que oigo? Le preguntó Samuel. Es cierto que los soldados dejaron con vida lo mejor de las ovejas, las cabras y el ganado, admitió Saúl. Pero van a sacrificarlos al Señor tu Dios, y hemos destruido todo lo demás. Yo me traje esto, pero yo se lo voy a dar a Dios. Ay, ahí viene la palabra de Ananías y Zafira, ¿cierto? Y me da como una cosa, de verdad que siento como una cosa. Cuando yo digo, voy a guardar este poquito para mí. Tengo mi diezmo, pero yo voy a dar el 50 y el 50 lo voy a usar para bendecir a otros. Yo le estoy poniendo orden o dirección a lo que Dios no me ha permitido hacer. Amén. Lo que es de Él es de Él. Y Él lo dijo. ¿Y Él qué dijo? Él creyó y vino y dijo, no, yo traje esos borregos y esas ovejas, pero es que son para Dios. Dios no le dijo que las trajera, ¿cierto? Dios le dijo que acabara con ellas. Entonces Samuel le dijo a Saúl, basta, escucha lo que el Señor me dijo anoche. ¿Y qué te dijo?, preguntó Saúl. Y Samuel le dijo, aunque te tengas en poca estima, lo que les explicaba al inicio, que él no creía que tenía tanto valor. ¿Acaso no eres líder de las tribus de Israel? El Señor te ungió como rey de Israel. O sea, le dijo, créetelo. Dios te dio el poder y la autoridad. Y te envió una misión y te dijo, ve y destruye por completo a los pecadores, a los amalecitas, hasta que todos estén muertos. Porque no obedeciste al Señor,
¿Por qué te apuraste a tomar el botín y a hacer lo que es malo ante los ojos del Señor? Y le dice Saúl: pero si yo obedecí. Y vuelve otra vez, ¿no? Insistió Saúl: cumplí la misión que él me encargó. Traje al rey Agag, pero destruí a los demás. Entonces mis tropas llevaron lo mejor de las ovejas, de las cabras, del ganado y del botín para sacrificarlos al Señor tu Dios en Gilgal. Y aquí viene la parte que es fuerte, ¿no? Téngase, iglesia. El Señor les va a hablar en este versículo. Y les dice: pero Samuel respondió, el profeta. Y el Señor hoy le está diciendo a todos ustedes: ¿qué es lo que más le agrada al Señor? ¿Tus ofrendas quemadas y sacrificios, o que obedezcas su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio. La sumisión es mejor que ofrecer la grasa a los carneros. La rebelión es tan pecaminosa como la hechicería. Y mientras yo leía este versículo, hay muchas personas que comparan los pecados. ¿En qué sentido? No voy a los brujos, pero no me someto a mi autoridad. Entonces para mí es más fuerte el que va a la adivinación. Yo no robo, pero cometo este pecado en mi casa. Y comienzan a debatir con Dios: yo hago una cosa, pero no hago otra. Iglesia, para Dios todos los pecados son iguales. Y Él está comparando con que la rebelión es tan fuerte como la hechicería. Y si hoy tienes un espíritu de rebelión, pídele a Dios en este momento que te libere, porque pierdes tanto por la rebelión. Qué duro. La terquedad es tan mala como rendir cultos a ídolos. Ay, ay, ay. Y creemos que es que, y tenemos la autoridad de decir: es que yo soy terco. ¿Qué se está diciendo usted mismo? Idólatra, porque dice que es igual que rendir culto. Así que por cuanto has rechazado el mandato del Señor, Él te ha rechazado como rey. Y en este momento Saúl pierde la presencia de Dios, pierde el respaldo de Dios. Aquel hombre que un día le dijo: te hago nuevo, te doy un corazón diferente, hoy le dice: ya no estoy contigo por cuanto me has desobedecido. Y él en su propio juicio pensó que hacía las cosas bien, pero él no lo estaba haciendo completo. Primera de Samuel 15, verso 28. Entonces Samuel le dijo: hoy el Señor te ha arrancado el reino de Israel y se lo ha dado a otro, a uno que es mejor que tú. Y aquel que es la gloria de Israel, o sea Dios, no mentirá ni cambiará de parecer, porque no es humano para que cambie de parecer. Dios ya había dado un mandato para Saúl. Dios no cambia el propósito, Dios cambia la persona. Y si tú no quieres caminar en el propósito de Dios, ese propósito no se acaba contigo. Déjame decirte, amigo, que el Señor usa a otro dispuesto. Y dice la palabra: y mejor que tú. Entonces, una vez recibí esta palabra y me dijeron: Lisset, no abortes tu bendición. Hoy se la regaló a ustedes. No aborten ese propósito que Dios ha puesto en sus manos. No se salgan del propósito de Dios. Mi pastor siempre ha dicho: Dios no deja de ser Dios si tú no quieres seguirle. Hoy yo les digo: es verdad.
Él no va a cambiar el propósito de defender a su pueblo, de evangelizar, de extender su reino, porque alguien no quiere seguirle, porque alguien no quiere obedecerle. Y dice que Él no cambia. Él da una orden y Él da un mandato, y su palabra dice que Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él había ya apartado a Saúl de su presencia. Y en el verso 35, Samuel nunca más volvió a ver a Saúl hasta que él murió. Pero lloraba por él constantemente. Y el Señor se lamentó de haber hecho a Saúl rey de Israel. Segunda vez que el Señor lo menciona en su palabra. Yo sé que nosotros hemos visto apartarse a muchas personas. Y me duele tanto. Porque esta semana tengo un proceso grande familiar. Y me duele ver cómo alguien que ama a Cristo, que sirve a Cristo, abandona y aborta el propósito de Dios. Y la presencia de Dios se aparta. ¿Cuántos hemos llorado por esa persona que vuelve al mundo? ¿Cuántos hemos llorado por esa persona que vuelve atrás, cierto? Qué triste ver cuando decíamos ese hermano, esa hermana servía con tantas ganas, tenía tanta unción, tenía tanto poder y hoy ya no está con el Espíritu Santo. ¿Cuántos ministerios se han acabado por la rebeldía y por la terquedad? Qué duro. Pero Dios nos llama hoy a su obediencia. Y ese dolor que sientes, Samuel, por aquel hombre, yo puedo experimentarlo y es muy triste. Tú quisieras como coger y sacudir a esa persona, pero no se puede. Dice que es un encuentro con Cristo, ¿cierto? Ni siquiera tu familia ni tus hijos van a ser salvos porque tú te comportes bien. Hay una promesa, claro, cree en el Señor tu Dios y serás salvo tú y tu casa. Pero ellos deben de caminar en el propósito de Dios. Eso no es así. No porque yo sirvo y alabo a Dios, entonces ya mi familia va para el cielo y es que ninguno recibe a Cristo. No, ellos por promesa Dios toca sus corazones, pero ellos tienen que abrirlo a Dios. Dios es un caballero. El reinado de Saúl, después de eso, dice la palabra que cuando él se apartó, tenía 30 años y duró hasta los 42. Qué cortico. Pero esos 12 años, él reinó sin la presencia de Dios. Y fue fuerte cuando yo leía que el mismo Dios envió a Saúl un espíritu de tormento. Y entonces yo voy y oro para que sea libre de la depresión, de la angustia, de todo lo que me aflige, un ejemplo. Pero dice la palabra que el mismo Dios le puso ese espíritu. Entonces, ¿a quién vamos a orar para que lo libere? Si el mismo Dios se lo pone. El mismo Dios enviándote un espíritu de tormento. Debe ser que su corazón está dolido contigo. Y entonces Saúl fue atormentado durante esos 12 años y viene el orgullo, la altivez de Saúl y comienza ya lo que ustedes conocen, la envidia y todo lo que él sintió por David. Y esa persona que el Dios escogió para reemplazarlo, que le dijo es mejor que tú, es David. Y en esos 12 años David fue procesado y empoderado. Y solo Saúl se calmaba del espíritu de tormento cuando David tocaba el arpa. Él se hizo amigo. ¿Ustedes conocen la historia de Jonatán, el hijo de Saúl, el mejor amigo de David? Él estaba en esa casa y él tocaba el arpa y Saúl era libre por unos segundos. Pero David dejaba de tocar y volvía la angustia a él. Y yo quiero que durante este momento nos pongamos en 3 cosas que hicieron fracasar a Saúl. Y la primera fue que él no obedeció por completo.
Una obediencia parcial es desobediencia. Esta se vuelve en rebeldía y se convierte en un pecado. Cuando obedecemos a medias, estamos desobedeciendo. Y lo que le pasó a Saúl fue que él fue sabio en su propia opinión. Y él creyó que si hacía algo, estaba cumpliendo. Y Dios le dijo, destruye por completo. Y él fue y se trajo al rey y a todo lo que a él le pareció bueno. Cuando tú obedeces a Dios en algunas áreas y en otras no, tú eres desobediente en todo. Y dice que eso se vuelve rebeldía. Esa rebeldía se comienza en un pecado. ¿Qué área tú no le estás entregando a Dios? ¿Qué área tú estás guardando para ti? ¿Qué área tú no quieres decirle a Dios, quiero entregártela y quiero obedecerte? ¿En cuál tú sabes que no estás completamente rindiéndote a Él? Es tan difícil entregarle y rendirle todas esas áreas a Dios. Pero quiero comentarles algo. El Señor hablaba a mi corazón y me estremecí cuando Él me decía, lo que tú guardas para ti se pudre, se pierde. Cuando tú desobedeces, contristas mi corazón. ¿Y saben cómo estamos nosotros disfrazando esa desobediencia? Con una fachada de verdaderos cristianos. Nadie conoce tu pecado, solo Dios. Tú puedes engañar a todo el mundo con una falsa santidad, pero solo Dios escudriña tu corazón. Solo Dios sabe qué haces en lo secreto. Y hoy leí algo que decía, la integridad es hacer lo justo cuando nadie te ve. ¿Qué haces tú cuando nadie te ve? Ahí está la respuesta de tu obediencia. La segunda cosa que Saúl hizo para fracasar fue que se llenó de soberbia. Él siguió sus propios impulsos y lo que a él le parecía bien no era lo que a Dios le parecía bien. Confió en sí mismo y dice que levantó una estatua de él. Se volvió arrogante. La arrogancia. Y lo tercero que hizo Saúl fue que él intentó justificar sus acciones. Su desobediencia no tenía excusa. A él no podía traer abogados ni amigos que lo defendieran. Y a veces pensamos que podemos justificar nuestra conducta. Y venimos a decirle, Señor, yo hice esto, pero esto. Yo hice tal cosa, pero fue por tal cosa. No, la desobediencia no tiene excusa. Desobedecemos y ya. Porque Dios nos da la decisión. Dios nos da, el libre albedrío para que nosotros definamos si queremos caminar con Él o caminar sin Él. Cuando llegamos a Cristo, debemos de pedirle a Dios una verdadera conversión. Completo, ese encuentro con Jesús, ese apocalipsis con Dios, esa revelación. Mi pastora decía, cuando Él te toca, no vuelves a ser igual. Y si quizá estás siendo el mismo de cuando entraste a la vida cristiana, déjame decirte que Dios no te ha tocado. Entonces implora por ese toque que transforma y que nos hace nuevos. Si estás encubriendo tu pecado con una apariencia espiritual, pídele perdón a Dios, pues la obediencia es mejor que el sacrificio. Como les decía ahora, la misma palabra comparaba que la arrogancia, que la terquedad es igual que la idolatría, que es igual que muchos pecados paganos. Tu pecado no puede ser tan grande
A tus ojos, pero a los ojos de Dios sí. Y quiero contarles en un minuto una experiencia que tuve. Para la gloria de mi Padre fui libre, porque había algo que para mí estaba normal o que quizá ya había dejado atrás. Pero Dios me trae al secreto y me dice: Lisette, debes de confesar aquello que te angustia, aquello que el enemigo usa para atemorizarte. Y la palabra de Dios en Proverbios 28:13: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. Dios quiere darte esa misericordia. Dios quiere decirte: por cuanto te he amado, te la he prolongado. Yo los invito para que esta noche en sus casas sea un momento de reflexión y ustedes le puedan decir a Dios qué es lo que impide que ustedes entren en una completa comunión con Dios, qué es esa desobediencia, eso que no deja que el Espíritu Santo esté con nosotros. Iglesia, perder la presencia de Dios es tan fácil que no nos damos cuenta cuando Él se aleja. Amén. Y para finalizar, la historia de Saúl. Saúl murió en una guerra y Saúl se asesinó. Él mismo atravesó su espada. Y el mismo día que Saúl murió, murieron sus 3 hijos con él. Y aquellos hombres enemigos de esta nación se llevaron la cabeza de Saúl y la cortaron. Le quitaron toda su armadura y junto con sus hijos los levantaron en una muralla, avergonzados esos cadáveres. Y el pueblo de él se unió y fue en la noche y los bajó de ese lugar. Dice la palabra que los incineraron y les dieron santa sepultura. Tanta fue la desprotección de Saúl que terminó en un suicidio. Entonces, cuando nos apartamos de Dios, créanme que el final no es el mejor. No es el mejor. Fuera de Dios, nada podemos hacer. Pongámonos de pie, por favor. Y allí donde estás, sea presencial o sea en las redes, cierra tus ojos y entra en el secreto con nuestro Padre. Y yo quiero que allí tú le digas a Dios que te limpie, que te haga más blanco que la nieve, que te ayude, que envíe esa mano poderosa y te rescate. Señor, te damos gracias por esta palabra que hoy nos entregas. Gracias, Señor, por enseñarnos que la obediencia es mayor que cualquier sacrificio, que cualquier ofrenda quemada que podamos entregarte, porque tú amas el corazón que te obedece. Si tu Padre no hubieras obedecido, Jesús no hubieras obedecido a nuestro gran Dios al hacer el sacrificio en la cruz, nos hubiéramos perdido de esa redención y de esa vida eterna. Gracias por esa obediencia. Gracias por ir a la cruz por nosotros. Trae libertad, Señor. Trae convencimiento de pecado. Muéstranos aquello que ante nuestros ojos es justo, pero que tú aborreces. Límpianos, Señor. Prepáranos para ese tiempo tan maravilloso que tú estás comenzando a entregarnos. Ese avivamiento, ese fuego. Pero tú llamas a una iglesia santa, a una iglesia redimida, a una iglesia obediente, a una iglesia que escuche tu voz, a una iglesia que se someta. Todo espíritu de rebeldía que hoy quiere operar en nuestras vidas, en el nombre de Jesús, huye. No tiene poder, porque nuestro corazón hoy se lo entregamos al gran yo soy. Gracias, Jesús. Bendícenos en esta noche. Devuélvenos a nuestra casa en bendición. Y ayúdanos, Señor, a no soltarnos de tu mano. Y que tu Espíritu Santo jamás
sea parte de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Queremos despedirnos de los que están en las redes sociales. Dios es un Dios de misericordia y Él expande su amor hacia ti. Dios los bendiga y a la iglesia presente.